Eh bien voilà, la deuxième émission commence. Hola, buenas tardes. El segundo programa empieza. Muchas gracias de estar aquí. Anteriormente me habéis demostrado que un programa que tuve la idea de hacer con mis amigos, pues al final funciona. Y sin vosotros no existiría. Entonces, muchísimas gracias. Me va directamente hacia el corazón. Gracias a los franceses, a los españoles y al resto del mundo que no cree en la utopía. El trabajo que hago es ayudar a la gente y a los demás. Es un trabajo que hago desde 40 años, 30 años. He creado la cadena de amor universal, que es ayudar a la gente y a los demás, porque hay mucha gente en el mundo que son solos. Solos, ¿qué quiere decir? Es que no tienen poder de decisión, no tienen derechos de votos en la vida, y yo les doy una oportunidad de poder decidir y de poder crear este amor universal. Lo que estoy diciendo no es política, no es una obra de dinero, no estoy aquí para recaudar dinero, es un gesto para la pobreza, es un gesto de amor universal para ayudar a la gente. Y en menos de 60 días agradezco a todos los países y los espectadores que me dieron más de 6.400 vistas en mi programa. Anuncio que la familia Oria, que en particular el padre Yves y Catherine, les agradezco por haber mandado y enviado medicamentos y ropa y haber financiado el envío. Esto ha sido hecho de manera humilde. Dari, las cremas dentales, por favor. Ok, son 4. Los zapatos. Ok, los zapatos. La crème que tu... El champú. La crema. Alors là, l'ensemble. Y la ropa de los pequeños. Ouais. Esta era de la niña. Vous avez bien les tailles pour les... Okay, las aspirinas, el jabón, los medicamentos. Okay. Metemos esto también. Bueno, para los otros. Sí, para la otra familia. D'accord. Ben voilà. Ah ben, vous m'avez filmé, franchement. Ah, pues muchísimas gracias. Me habéis grabado con mi barriga. Écoutez, le monde entier sait très bien qu'il y a des Miss Univers. Podríais haberme grabado un poco mejor, ¿no? Porque en Venezuela todo el mundo sabe que hay Miss Universos y modelos y todo esto. Nada, es broma. Voilà, il y en a une autre Miss vénézuélienne là. Aquí lo que vemos es otra Miss venezolana. No es mucho, pero lo hicimos. Voilà. Donc, entonces, tal como les dije, y lo vuelvo a decir de manera más tranquila, es simbólico, pero es una ayuda, porque esta pareja que hemos ayudado, vamos a seguir esta pareja mucho más tiempo, haciendo cosas buenas
No es suficiente ayudar a la gente una vez y no volver a hacer el seguimiento detrás. Hay que hacer el seguimiento a la gente para hacer que esta gente se vuelvan independientes y puedan ellos también ayudar a los demás. Entonces les vamos a seguir. Hay 2 niños en esta familia y una pareja. Eso dicho, vamos a pasar a otra cosa. Voy a hablar a las personas que han votado y que se han inscrito a la cadena de oro, dicho, a este programa, ya que ahora tenemos 6.455 personas que nos siguen. Eso está muy bien, pero no es suficiente. No podemos quedarnos a esta audiencia. Necesitamos más personas. Y les estoy pidiendo a todos los que nos siguen y que han firmado, a la gente del extranjero, a los vecinos. No hay que tener miedo y vergüenza a ser parte de una cadena, de un programa como esta. Yo no puedo hacer mucho con 6.455 personas. Si puedo redistribuir el bueno, no pido dinero, no pido un escrito, lo único que pido es paz y amor universal. Es poco pedir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose. ¿Qué voy a decir? Poco más. He puesto en las redes sociales. Y está bien porque va subiendo las vistas y la gente afiliada al programa. Pero tengo que decir que la vida es larga y va a tomar su tiempo para llegar a 500.000 inscritos al programa y al canal. Vamos a tardar un poquito. Entonces, esperamos que tarde unos 3 meses. Aquí tengo muchos amigos, la orquesta que tenemos, y su canción que me llegó directamente al corazón es una canción que es conocida igual que la canción nacional y se llama... Y tengo otros amigos que voy a presentar y también un cantante americano, así como un colombiano. Y Diana es una colaboradora que ha venido para ayudar, como persona, dando sus horas de trabajo de manera totalmente gratis. Y viendo la implicación de esa persona, hemos hecho una cosa, que mi fundación ayuda a gente que no conocemos. Hemos preferido ayudar a la gente que quieren ayudar también. Entonces al final le hice un contrato laboral para que pueda trabajar y ser libre y ser independiente, tal como lo comenté antes. Esto también es el amor universal. Hay muchas maneras ayudar a la gente con el dinero, ayudar a la gente de por sí, para que puedan ser independientes y de manera inteligente. Yo creo que la segunda manera es mejor y es lo que hice con Diana y ahora lo es. Habla un poco francés, un poquito. Me acerco un poco hacia ella. Quiero agradecer a Jean-Paul, a sus amigos, a Catherine y a la Fundación Nuestra Sandú Celeste por ayudarme. Cuando llegué a España fue muy difícil. Bueno, como todos los inmigrantes sabemos, dejar su hogar, dejar la familia, es un proceso bastante duro. Y aquí con Jean-Paul y la Fundación encontré como un hogar. Me siento muy agradecida, de verdad.
Jean Paul me ha ayudado mucho. Llegué aquí como voluntaria y luego me dio papeles y me hizo un contrato. Quiero agradecer, estoy inmensamente agradecida por ello. Gracias, merci. Muchas gracias. Merci, gracias. Muchas gracias, Diana. Tendremos a más personas igual que Diana, porque gracias a las firmas y los inscritos que les estoy pidiendo, y gracias a esta importancia de esas personas inscritas y gracias a vosotros, voy a poder devolver ese amor universal y ayudar a la gente. Y por eso les estoy pidiendo ayuda, de cara a poder redistribuir. Bueno, pues ahora un poco de variedad con la música. ¿Conocéis esta orquesta del programa de la última vez? Y nos van a hacer soñar con su música. Bravo, merci, merci el Tobad. Pues muchísimas gracias por esta canción. Al final haréis otra, ¿de acuerdo? Y les voy a pedir en particular, les voy a pedir que toquéis la canción Venezuela. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con otra cosa. Tengo una amiga que se está volviendo una muy buena amiga mía. Una de las primeras amigas que tuve en Barcelona, es antigua deportista profesional. Vino en mi establecimiento para encontrar la paz. Le encontré y se lo di y al final nos volvimos amigos. La invité hoy, vino, es un honor para mí. Hola Mireille. La gente que no la conoce es una nadadora olímpica, nadadora nacional, campeona de España, y les voy a dar mi emblema, esta camiseta 972 Celeste, y darle la bienvenida en mi establecimiento. Muchísimas gracias, Mireia. Yo quiero decir que, bueno, entré aquí como para buscar, como él dice, la paz,
porque yo fui ex-nadadora durante 10 años de competición, y nada más entrar aquí, o sea, lo conocí a él, me hizo un tratamiento para relajarme, y es una persona que me ha ayudado muchísimo. Con él encuentro la paz, he hecho muchas terapias después de la natación porque soy una persona muy activa, el exdeportista es muy activo, y con él es la única terapia que yo he hecho, es la única terapia buena que yo he hecho, y que gracias a él pues estoy bien. C'est gentil. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. Para mí lo importante es que las personas confíen en mí, y como lo digo en todas las entrevistas, no se puede hacer nada si la persona no quiere. Si la persona quiere, se puede hacer algo. Ella confió en mí, y igualmente yo confío en ella al transmitirle esa energía. Yo no necesito... J'ai assez de patience pour ça, mais j'ai une affaire qu'il faut que je fasse tourner. Mais ce qui est important, publicidad, no necesito publicidad, pero sí que es verdad que hay muchos deportistas quemados porque cuando para el deportista de competir, aún sigue en un estado de ánimo muy nervioso y muy activo, y yo estoy aquí para tratar sí, y es una terapia que puede ser muy buena para los deportistas de élite en general, pues porque antes de una competición necesitan paz, y él con su técnica pues les puede ayudar muchísimo. Voilà. Te doy las gracias por todo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Antes de ir más lejos, quiero demostrar que hay una verdad. Igual soy un poco torpe al tratar de transmitir eso, pero lo necesito transmitir, porque hay muchas personas en esta tierra, que necesitan algo más. Y espero que más pase el tiempo, más la gente me irá conociendo, porque no lo hago para ser rico o para enriquecerme, pero más bien para ayudar a la gente y a los demás. Ahora vamos a pasar al otro lado del océano y del planeta. Vamos a ir hacia América del Norte. Tenemos una entrevista ahí. Y también tenemos un cantante que va a representar su continente, Mac Taylor. ¿Lo pronuncio bien? Sí. Gracias. Entonces no sé qué hacer. O canta o hacemos la entrevista. Pero vamos, le dejamos cantar primero. Vamos. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus around Mexico. One was heading for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign. 18-wheelers can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. Guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left a harvest, a home of 80 acres, faithful love for growing things in his young son's heart. That
That preacher whispered, "Can you see the promised land?" As he held that bloodstained Bible in that hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's a story that a preacher told us someday. As he held that bloodstained Bible up for all of us to see, he said, "Bless the farmer and the teacher and that preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me." There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, now I guess you know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Bravo, bravo, bravo. Bravo. C'était pas prévu, mais on va essayer No lo teníamos d'écouter. previsto. Juste après l'interview d'Émilie, tu vas refaire Pero une después chanson, de la on va voir entrevista ça. de Emily, Je dois dire vas a hacer que dans otra l'amour canción. universel, Porque dans l'histoire mondiale, en el amor universal, en la historia mundial, les États-Unis font Estados partie de Unidos, l'amour universel. Ils nous hacen ont parte del amor universal. enlevés de la tyrannie Nos sur sacaron de notre la continent, tiranía notre vieux continent. Donc ça veut dire aussi, ils sont venus par amour. y vinieron por Voilà. amor. Donc je dois remercier aussi à ma Entonces, façon les les États-Unis. quiero agradecer a Et donc todos actuellement de les Estados Unidos États-Unis, y actualmente on Estados connaît Unidos. encore peu, mais No il y conocemos a du tanto, monde. Il y a du pero monde où ils sont, les États-Unis, il y a hay 310 bastante personnes. gente ahí que nos 310 siguen en personnes. nuestro Dans les semaines canal. à venir, 310 j'espère que les personas États-Unis vont y espero doubler, que en las, tripler, quadrupler. en las próximas semanas Mais en esto attendant, subirá. j'ai se interviewé triplicara. une avocate Mientras qui s'est tanto, inscrite à l'histoire hice una de entrevista l'amour de una abogada universel, Émilie, que se il y llama a quelques Emily jours. hace pocos días. Bonjour, merci d'avoir accepté d'être dans cette émission, car ça paraît peut-être de l'utopie. Qu'est-ce que vous avez fait comme action, la dernière? Last good action. Okay, so as I mentioned, I'm a part of an organization called the Junior League of Charlotte. To me, a cause that is really close to my heart is women who have suffered domestic abuse. So I action basically going to the shelter and basically providing dinner for all the women and children that were there, because being that it's a day-to-day stay in a shelter, they're not always getting the best food. Because it's impossible funding-wise to do that for the shelter. So it took us several weeks, but we organized this really big, nice dinner for them, dessert, salads, the whole deal. So, but they really enjoyed it, and I was really happy to help them for at least an evening have a nice dinner. Donc c'est un fléau mondial, ça. Car avec les thérapies que je fais, je rencontre beaucoup de femmes isolées qui se culpabilisent par les coups qu'elles reçoivent, et il est difficile de les déprogrammer et de les rendre indépendantes. Et sans le vouloir, parce que ma profession, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. On apprend le métier vis-à-vis de soi-même et en communiquant. Je suis spécialiste de ce genre de choses, et voilà. Si un jour je peux vous rendre service, ben je suis là pour vous aider. Awesome. Oui, Thank you. parce que je compte faire dans les semaines ou mois qui viennent des actions
de thérapie comme nous faisons ça dans le monde entier pour diversifier ma clientèle et puis aider surtout les autres. Donc voilà, bien. Ben écoutez, merci de la façon que vous avez collaboré. Thank you very much for your collaboration. Car vous êtes carré. Because you are squared. Vous êtes, par rapport à votre corporation, bien carré. C'est très bien, très bien. Il faut des femmes comme vous. We need women like you. Il faut des femmes comme Thank vous. you. We need more women like you. Ouais. Pleasure Merci to meet encore. Et vous m'avez fait un plaisir et vous m'avez aidé. Vous vous rendez pas compte l'aide que vous m'avez donnée. Là, car c'est, oui. Okay. Si. Parce que seul, je peux rien. Il me faut différentes personnes dans le monde entier pour donner de l'amour universel et donner la parole aux êtres humains, à l'être humain qui n'a pas de pouvoir. Et n'oubliez pas que quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous avez reçu un baiser de vos parents. C'est un baiser d'amour universel. C'est après qu'on oublie tout. Merci, je vous embrasse d'un amour universel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, eh bien on devrait lancer le deuxième interview. Ahora deberíamos de lanzar la segunda entrevista, pero al escuchar Emily tengo aún la música country en la cabeza. Entonces él dijo, de acuerdo para una segunda canción, con lo cual la regia va a hacer lo que pueda para que nos cante otra canción. Muchas gracias. Goodbye, Joe, me got go, me oh my oh. Me got go up all the pier up down the bayou. My Yvonne, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Chevy meal. I'm gonna pick guitar, fill fridge jar, and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Dozen racing style, go wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Chevy meal. I want a big guitar, fill fridge jar, and big gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Cause tonight I'm gonna see Mama Chevy meal. I want a big guitar, fill fridge jar, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Bien, et ben il va falloir rattraper Bueno, le temps pues perdu. tenemos un poco de retraso. Entonces vamos a empezar otra vez con Charlie. Hola, buenas. Buenas tardes, mi nombre es Cristian.
Y antes de nada quería dar mi testimonio. Ouais, bon. Vale, cuéntame. Pues, Bon. Il faut le traducteur là, bon, parce qu'il ne parle pas du tout français. Entonces, como no habla francés, necesitamos el traductor, pero supongo que nos va a contar un poco su experiencia que tuvo con nosotros. Y para hacerlo corto, es un joven que vivía enfrente de mi casa, y la primera vez que lo vi que tenía un problema. Y entonces le presté una piedra para poder aliviarle y para que deje de fumar, porque estaba preocupado por su pecho, y al tocar me di cuenta, y ahora ya no se va y sigue conmigo, a mi lado. Pues el testimonio mío fue que nada, conocí a Jean Paul. Me ha puesto una piedra de las que hay aquí en el local y me la ha puesto en el pecho. Es una de estas, que la puede ver ahí. Y de momento voy a mi casa, estoy con mi mujer y luego me acerco. Me dice, wow, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Siento como una energía. Y yo le comento de la piedra y me he quedado, y se lo digo a comentar a Jean Paul y me he quedado, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Y desde ahí pues estoy aquí con usted. C'est comme ça. Maintenant, Así tu te sens es. bien? Muy bien. Ahora te sientes bien, Muchas ¿verdad? gracias, ¿eh? De nada, de nada. Voilà. C'était pas prévu parce que si No ça era avait été previsto, prévu, porque on si aurait fuese fait un peu previsto mieux. lo hubiéramos hecho mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. Bon, alors le Charlie, Bueno, on va quand même el le faire Charlie passer. lo vamos a hacer ahora. Régie, Charlie. Bonjour. Hola, buenas. Merci Buenas. de participer à l'émission Amour Universel. Gracias por participar en el programa Amor Universal, Sí. Cadena de Amor Universal. Et puis surtout, merci de vous être inscrit à la chaîne d'Amour Universel. Y sobre todo, gracias por haberte inscrito en la Cadena de Amor Universal. Alors, pour les gens qui comprennent bien, vous êtes canadien et vous habitez où? Dice, para que la gente entienda mejor, usted es canadiense y vive ¿en dónde? Soy canadiense, pero vivo en Colombia, en Bogotá. Quand vous invitez quelqu'un à dormir chez vous, vous le faites dormir dans votre cave, dans votre lit, le canapé, ou il dort carrément par terre? Segunda pregunta, cuando invitas a alguien a casa, ¿en dónde duerme? ¿Duerme en tu cama, se la das, o le das un sofá o un cuarto? ¿Qué le das? Depende de la persona, por ejemplo, pues, si es un invitado o un amigo o algo así, obviamente pues un sofá o algo así, pero si es algo romántico, en la misma cama vamos a compartir. Wow. Vous êtes dans le partage. Bueno, pues los 35 minutos, 45, 55, pues ya han pasado, pasa muy rápido. Y llegamos al final del programa. Y ahora tengo que decirles adiós y gracias. Pero ante todo, les pido a los que me escuchan de mirar estos números, porque les necesito. El amor universal está en el mundo entero, está en vuestros corazones. Los que me estáis mirando ahora, tenéis amor dentro de vosotros. Entonces, hagadlo conmigo, investiros conmigo. Tengo un número de cuenta bancaria y por favor ayudarme, porque la gente pobre, la pobreza, les necesita medicamentos, necesitan prendas. Hay que empezar por algo. Y trato unir la sensibilidad, el amor. Todo esto hace parte de un amor universal, de este concepto de amor universal. Simplemente, por favor, ayudarme para que pueda ayudar a los demás,
porque sin vosotros no podré llegar a mis 500.000 firmas, 500.000 inscritos al programa. Y ante todo, en las redes sociales hay la cuenta bancaria, justamente solo para ayudar a esta gente que necesitan ayuda. Y ahora vamos a aplaudir a la gente, a los inscritos, todas esas personas que están afiliados al programa. Por favor, contanos Venezuela. Faites-moi cette belle chanson. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar tengo mi estelar, y el rumor del piano en una canción que me la mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, dormida al viento y al sol, y esa nostalgia que hoy sube a mi voz